Hola, ¿cómo estás? Estamos nuevamente en tu programa El Rincón de la Familia. Es un rincón, como tú ves, un rincón familiar y hoy pues estamos reunidos precisamente con un gran amigo periodista de esta ciudad de Barranquilla, Manuel de la Rosa. Así que bienvenido al programa. Muchísimas Está mi gracias. esposa, la pastora Margarita, y estamos precisamente hoy en este Rincón de la Familia porque yo sé que tienes mucho que contar sobre la familia, ahí en tu vida personal, en tu vida periodística, en tu vida familiar. Hay series de cosas por ahí, hay mucho que sacar, sobre todo de un periodista. Sí, bueno, muchísimas gracias por la invitación a los dos y realmente yo tuve la enorme fortuna, la bendición de nacer en un hogar donde tanto mi padre como mi madre tenían un alto valor de la familia. Qué bueno. Mi madre solo tuvo una hermana, mi padre fue mello, pero el otro falleció a los 15 días. Y siempre quisieron tener una familia numerosa, porque él venía de una familia numerosa, lo mismo que la familia de mi abuelo materno era una familia muy numerosa. Entonces, éramos 5 hermanos, pero mi madre tuvo además 5 pérdidas, que obviamente no hubiéramos sido 10, porque además 3 de esas pérdidas fueron mellos. Señor. Pero no hubieran coincidido, porque si hubiera prosperado el embarazo, y esa descendencia de la familia de la Rosa, de dónde viene, cuál es Bueno, por el lado de la Rosa, la familia es judíos sefaradíes que llegaron a España, y de España mi tatarabuelo llegó a Remolino. ¿Remolino o Magdalena? Y después pasaron al departamento del Atlántico y se asentaron en lo que hoy es el barrio El Prado. Frente al Parque Santander hay una casa donde funciona la CRA. Esa era la finca, la casa de la finca de la familia de la Rosa. La finca El Prado, que después urbanizaron con la familia Parrish. Tremendo. Bueno. Y yo pasé mi niñez en esa casa, precisamente. O sea, ¿y ustedes cuántos hermanos son ustedes? Éramos 5, una hermana falleció de cáncer de mama, diagnosticado a los 27, 28 años de ella, y a los 5 años falleció, dejando una niña. Manuel, qué bueno que estemos aquí, y los que están, los televidentes que nos están viendo en este momento, pueden transmitir o pueden también llamarnos a los teléfonos que están en pantalla. También pueden ver por Twitter, por Facebook y todas las redes sociales, porque es un programa muy interesante en el día de hoy, porque que tiene que ver con la familia. Y muchas personas nacen y realmente no se le da por investigar de dónde es su origen. Y el origen es muy importante para el desarrollo de la familia actual y la futura. Claro. Entonces, pues, el conocer, ahora yo no sabía que es de una descendencia judía. Así es. Y por el lado, mi abuela paterna, apellido Vives también es un apellido judío. Por el lado de mi madre, el Manotas, yo no sabía, me enteré hace poco por un amigo judío del colegio, que hay Manotas en el cementerio judío de Barranquilla, y Baena también es un apellido judío, que es el segundo apellido de mi madre. Y bueno, Manotas viene de Sabana Larga, mi abuelo nació en Sabana Larga. Donde la inteligencia es peste. Eso decían, sí, eso decían. Mi mamá me lo decía permanentemente, como para que no por debajeas a Sabana Larga. O sea, no te creas que es que Barranquilla es mejor que Sabana Larga, porque allá la inteligencia es peste. Y cuéntame en el tema tema periodístico, porque yo sé, como periodista, como empresario, eso conlleva una gran responsabilidad muy grande. También tiempo con la familia, cómo hacías con los niños, quién mantenía a los niños para estar involucrado. El periodista está disponible como el médico. Yo me casé con una mujer que es impresionante la clase de madre que es. Ya nuestros hijos están grandes, ya tienen hijos. ¿Cuántos hijos tuvieron? 2. Esa fue una condición que puse. La única condición que yo puse es que fueran 2. Porque yo venía de una familia grande y
no tenía esa inclinación, o por lo menos pensaba que no la tenía. Y en lo que, creo que también es en lo único que me ha complacido. Y como nació primero mi hija, ella decía, bueno, si la segunda también nace mujer, va a querer buscar el varón. Y le dije, no te equivoques. 2, lo que salga. Oye, es que, y sobre todo en esta temporada, o sea, 2 hijos y después 3, 4. Pero ¿sabe qué, pastor? Es que de las cosas que yo tenía en mente, obviamente hay un factor económico, Sí. ¿verdad? Pero el tiempo que uno le tiene que dedicar a la crianza de sus hijos. Es decir, yo no sé cómo hicieron nuestros padres, pero obviamente eran otros tiempos. Otros tiempos, lógicamente. Pero hoy en día, criar una familia numerosa, tremendo. Antes uno estaba en la calle y jugaba 4, 8, 10, 12, la leve, y toda esa cantidad de cosas, pero hoy en día la mente de los niños, de los jóvenes, a través de los medios están fuera, están en el mundo. Otra era. Y hay que luchar en contra de eso, porque es que no todo lo que proviene de las redes sociales, de los medios de comunicación, los canales que alcanzan. Anoche estábamos viendo con unos amigos un partido de Junior y después venía un reality de eso, y todo lo que sale de ese programa es contaminante. Es decir, nos ataca en todos los sentidos, el tema sexual, el tema de las relaciones humanas, es decir, las bajas pasiones, como, ¿verdad? Sí. Hay todo lo de nuestra naturaleza caída, pero a la máxima expresión. Es una cosa... Y uno toma la decisión de encender el televisor y dejarse contaminar. Sí, es que hay algo que pasa. Fíjate que la pornografía en el mundo realmente es prohibida, pero entre comillas, porque a veces en los medios lo que tú estás viendo es segmentos cortititos de pornografía, pero te activan la mente. Claro. Entonces va el muchacho y eso, entonces cuando viene a ver... Y sale a la búsqueda. Sale a la búsqueda. Es tremendo lo que está pasando, y lo más triste es que la gente no se da cuenta, ¿verdad? Porque hay una... Claro, hay una barrera, hay una barrera espiritual. Pero tú nos dijiste algo, era que tu esposo había sido un buen apoyo para levantar a estas 2 hijas. Total. Entonces cuéntanos más o menos, porque ya está defendiéndose, como estaba hablando. No, pero es que estamos en tiempos diferentes, ¿verdad? Porque Sí, antes la mujer, total. hoy en día la mujer se desempeña profesionalmente, está menos tiempos en casa, tiene sus hijos, antes la mujer estaba más en casa, entonces era de pronto otro tiempo. Entonces yo quiero que nos cuentes un poco y a los televidentes sobre esto. Tal cual como lo ha dicho, ella tomó la decisión de ser esposa y madre antes que cualquier otra cosa. Ella tenía un negocio con su mamá, en fin, y se ha podido dedicar a lo que ella quisiera. Es una mujer muy, muy talentosa. Pero para ella, como que el orden de Dios, a pesar de que no conocíamos bien lo que Dios nos dice a través de su palabra, ella sí lo tenía, ese chip. Viene también de una familia muy unida, donde valoran tremendamente la unión de esos lazos familiares. Y como mi padre no lo tuvo, venía de familias numerosas, pero él no tuvo un hermano. Entonces, él yo creo que nos inculcó mucho esa unión y los lazos familiares. En mi casa, todos los viernes, en la casa de mi madre, que es la misma casa de toda la vida, almorzamos todos los viernes allá, todos los hermanos, con nuestros cónyuges, los sobrinos, los nietos. Eso es bonito. Eso es una belleza. Y fíjate, eso yo pienso que viene precisamente, es como, ¿sabes? La colonia judía, árabes, todos vienen de una guerra, huyendo. Exacto. Entonces, pues quieren unir la familia y eso se fortalece. Exactamente, fortalecer la familia. Entonces, pues yo pienso que es bien bonito, porque Dios es lindo. De familia. Esa fue la primera institución creada por Dios, la familia. Y yo creo que a veces no nos damos cuenta del regalo tan valioso que es una familia unida, una familia, sobre todo, que se ame, ¿verdad? Que sean incondicionales en el sentido de que estoy para apoyarte en lo que sea, para cualquier momento difícil, para las alegrías, tristezas, en fin. Y eso yo creo que ha sido un tremendo regalo. Estamos aquí en este momento pues con Manuel de la Rosa, muy conocido como Mañi.
dentro del grupo de amigos y hay mucho que sacar y creo que los que están ahí en la televisión en este momento nos están viendo. Me gustaría que usted meditara un poco, porque a veces la gente piensa cuando lo ven a uno en televisión o lo ven en una posición, la gente piensa que todas las cosas están bien porque están en televisión, pero resulta que hay cosas que el periodista, el médico, el profesional tiene diferentes tipos de problemas que no son los que tiene la persona. Entonces, es como el artista. Yo he hablado con artistas que tienen haciendo un tremendo show y después van para la tristeza, acordarse de su cuestión, de su problema familiar, una serie de cosas. Entonces, pero aquí lo bueno es que tenemos que saber manejar las situaciones, las etapas que son fundamentales, y veo que en el tiempo que ha pasado de años como periodista, como empresario también, una ayuda idónea como tu esposa, que lastimosamente no está aquí, pero un próximo programa la madre, porque eso es importante para que las personas que están ahí puedan decir, oye, ¿cómo así que no, ellos se reúnen en familia y todos los hermanos, los primos, y en la casa de su mamá? Entonces mucha gente no está haciendo eso, inclusive nosotros los pastores nos pasa eso. Es que, mire, lo curioso, mi madre y mi tía, su hermana, vivieron toda la vida en la misma casa. Mi abuelo, ese fue el regalo de matrimonio, a cada una le dio su casa, una comunicado los patios. Entonces ambas familias crecimos juntos y somos como hermanos. Realmente mi prima hermana no es una prima hermana y mi primo hermano, quien falleció, tampoco era mi primo hermano, eran mis hermanos. Y había algo muy simpático porque a mi papá y a mi mamá les decíamos papi y mami, y a mi tío y a mi tía, papá y mamá, todos. Tremendo. O sea, y así crecimos. Yo tuve la fortuna de crecer con 2 padres y 2 madres, y después la vida me regaló a mi suegro y mi suegra, que son otros padres para mí. Mi señora y yo arrancamos el noviazgo desde muy jóvenes. Ella acababa de cumplir 13 años y yo 15. Santo. Y bueno, ya cumplimos 40 años de casados. Wow. Con 3 nietas. Eso es un secreto. Eso es un secreto para los televidentes que están ahí, porque 40 años todo el mundo no llega ahí. Y se debe mucho al amor de ella. Sí, al amor de ella. Porque... Y hablando me llama la atención esta parte del patio. Desafortunadamente, ya antes había patio y tras patio. Sí. Ya no existe eso. Y teníamos el palo de banana, el palo de limón. Jorge, nosotros pasábamos nuestras vacaciones ahí. O sea, salíamos de vacaciones de diciembre, por ejemplo, del colegio, y no salíamos del patio. O de y jugábamos fútbol. Eran felices, todos los hermanos, primero a los carritos, primos. hacíamos algo que llamábamos la finquita, construíamos como una ciudad con los carritos, después eran los vaqueros, en fin, y ahí pasábamos. La niñez era verdaderamente hermosa. Hoy en día las cosas han cambiado, incluso hay sectores donde las personas no saben quiénes son sus vecinos, y los tiempos de antes todos sabían, todos los vecinos de la cuadra. No sabía dónde vivía toda Barranquilla. Sí. Obviamente eso fue hace mucho. Y la costumbre de la mecedora. Hace poco estuve en Estados Unidos. Me llamó la atención en Estados Unidos, en el aeropuerto de Miami. Yo voy saliendo así y veo como 7, 8 mecedoras, como las de aquí. Yo dije, para uno sentarse, y me senté en la mecedora porque yo mecedoras cubanas. Una mecedora cubana, pero es que esa mecedora vienen de Cuba, pero nosotros aquí teníamos esa mecedora también. Todo el mundo tenía. Y se sentaba en la mecedora. Y las visitas eran en la terraza de la casa. En la terraza de la casa. Ahí tengo algo muy interesante que voy a averiguar. Las visitas de noviazgo. había uno que había una mesa, había una silla donde estaba el papá y la mamá, y había otra donde estaba el novio ahí y el novio acá, se miraban solamente. Yo duré 8 años de novio con mi esposa antes de casarnos, obviamente, y primero mis suegros eran muy amigos de mis padres y los abuelos de mi señora eran muy amigos de mis abuelos. O sea, eran familias que se conocían, vivían a la vuelta de mi casa, estudiamos en colegios distintos, pero cuando arranca el noviazgo, la alcahueta era mi suegra, quien siempre me ha tenido muchísimo cariño y obviamente a quien yo quiero mucho. Entonces mi suegro era el bravo, entonces era como a escondidas al principio. Después él dio permiso y había un bordillito
del jardín, del antejardín de la casa, pegado al sardinel, ¿verdad? La visita era en ese bordillo. Y ahí estuve un rato, más de un año, ¿eh? En el bordillo. Visita en el bordillo del sardinel. Después mi suegro dio permiso a que la visita fuera en la terraza. Poquito Había a un poco. sofá, un mueble en la puerta. La visita era ahí. Ahí duré 2 o 3 años. Hasta que me dejaron entrar a la sala. O sea, fue por etapas. Y después me amañé y año en año. pasaba con ellos todos los días. Pero usted se imagina hoy en día que un noviazgo sea de esa manera. Eso no existe ya. Se pierde. Yo quiero que le mucho. digas de pronto a los televidentes, a los chicos, a los jóvenes que están viendo, o sea, tu opinión al respecto. Yo lo valoro, yo lo recuerdo con muchísimo cariño. Son años inolvidables, ¿verdad? De un noviazgo que además se basaba en el amor y lo voy a decir, es decir, nuestra primera relación fue nuestra noche de bodas. Y eso sí es una virtud de ella más que mía, pero ahora es al revés, ahora primero tienen sexo para ver si se cuadra. Sí, se cuadra. Entonces, a mí me da dolor pensar que mis hijos crecieron en esa diferente cultura, que mis nietas van a crecer posiblemente en ese tipo de cultura, y se pierde una magia. Es que la belleza del amor, esa pureza que se veía en el amor antes, parece que se hubiera desaparecido, y yo creo que los seres humanos tenemos que reencontrarnos con eso. Yo pienso que es falta de dirección de la persona porque no sabe cómo vivir la vida, y la Biblia dice que dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y será una sola carne. Una sola carne. Hay gente que se adelanta. Pero entonces, será una sola carne después de unirse. Sí. Eso quiere decir Primero se matrimonio. unen, claro, se van a vivir juntos y son una sola carne, y la gente no quiere ser una sola carne y después dejar a padre, madre. Y trastocan lo que es el orden de Dios, y Dios es sabio. Si Él lo dice, porque es lo mejor para el hombre. Mañi, te quiero hacer una pregunta. ¿En qué te inspiraste para estudiar periodismo, la radio, la televisión? Sí. En nada. Queremos saber eso porque cómo se dio esa pasión. No, es que no estudié periodismo, estudié administración. Administración. Lo del periodismo fue una casualidad de la vida. Ya yo estaba casado, estaba llegando a los 30 años. Secuestraron a quien fue otro padre para mí, un tío de mi señora, cuñado de mi suegra. Y colaboramos mucho con la tía de mi señora, es como otra madre para mí también. Y me pidió el favor que si la ayudaba a escribir, a redactar una carta de algo que ella tenía. Y lo hice. Y yo recuerdo que en el colegio, para mí escribir me resultaba muy fácil. Redactar. Y cuando ella leyó lo que yo escribí, me dijo, tú deberías escribir en el periódico. Ese secuestro ocurrió durante la proclamación del proceso de paz de Belisario Betancur con los FARC. Y mi primer artículo fue oponiendo una opinión opuesta al proceso de paz, de por qué, por la razón como se estaba llevando y por algo que para mí era absolutamente claro, y era que en la FARC no se podía confiar. Lo escribí. Mi abuelo materno, Luis Eduardo Manotas, fue el fundador del Heraldo con Alberto Pumarejo, que era una figura política. Después se vincularon a Juan B. Fernández, ¿verdad? Yo vivía en ese ambiente del periódico. Mi papá era el gerente. Es más, el primer director gerente del periódico fue un tío de mi papá, que también fueron socios al inicio del periódico, con otras personas que tenían unos porcentajes pequeños. Y todo estaba encaminado inclusive a que yo trabajara en el área administrativa del periódico. Y cuando escribí esa primera columna, la llevé donde Juan B. Fernández. Él no sabía, él era el director, él no sabía quién había escrito el artículo.
y en una expresión muy de Juan B. Fernández decía, enorme, decía él. ¿Quién lo escribió? Y le dije, yo. Esa fue la primera columna que salió, imagínate, durante el gobierno de Belisario Betancur. Y pasó un tiempo y a raíz de mi columna el gerente de Caracol Barranquilla me dijo, Yamid Amad quiere hablar contigo. A él se le metió que yo debería hacer radio, al gerente local, que es una persona de Bogotá que todavía vive en Barranquilla. Habló con Yamid, Yamid leyó mis columnas, me dieron una cita y me contrataron. Y arranqué a hacer radio cuando yo jamás en mi vida había hablado, ni siquiera en público, ni mucho menos por una emisora. Al poco tiempo me ofrecieron hacer un programa en Telecaribe que se llamaba Controversia. Ese programa después se convirtió en Puntos de Vista, que yo lo tuve durante más de 20 años. Al poco tiempo me llamaron para Televista y estuve como 15 años en Televista. Y voy haciendo Pero todo fueron cosas que yo no busqué ninguna de ellas. Yo no busqué ser columnista, yo no busqué hacer radio, yo no busqué hacer televisión. Y hay algo que es algo que yo pienso, que siento, que cuando yo comienzo a leer la Biblia, me doy cuenta que el Señor me puso en ciertos lugares para que se construyera una carrera en medios para después decir lo que dije sobre el fondo espiritual del carnaval, por ejemplo. Eso es importante. Ahora, después de comerciales, vamos a continuar con ese tema que es muy importante, el tema espiritual. Entonces, que vamos a un corte de comerciales y no te muevas tu televisor, que continuamos con este gran programa. Qué bueno, estamos nuevamente después de estos comerciales. Estamos en tu programa El Rincón de la Familia, aquí en Claro Televisión, que sale por diferente, toda la ciudad de Barranquilla, sale en Soledad, sale en Puerto Colombia, y por las redes sociales y por la internet. Continuamos, Mañe, con este tema tan interesante que de cómo siendo una persona que el periodismo nació, o sea, fue floreciendo, fue saliendo, sí, y fueron descubriendo por etapas y fuiste desarrollando, a pesar de que estudiaste administración, pero es algo que se fue desarrollando, que está adentro. Yo sé lo que creo que Dios da dones, talentos, habilidades y trabaja con diferentes fuentes, por eso hizo ríos, mares. A su manera. Sí. Entonces, Jorge, pero tú me preguntaste cómo hacía para manejar el tiempo y estar pendiente de mis hijos. En una época, yo trabajaba en el periódico en distintas áreas y yo prácticamente que vivía en el periódico porque hasta durante las madrugadas tenía que estar allá. Y llegó una Navidad en el Heraldo, llegó una Navidad y mi señora se quejó, me dice, tus hijos no te han visto. ¿Cómo así? Que no sé qué, están de vacaciones, dedícales un ratico. Entonces me los llevé para el periódico varios días. Pero ellos recuerdan esos momentos, estaban muy pequeños, porque me los llevaba de noche inclusive, y ayudaban a mover los rollos cuando pasaban de la bodega a la rotativa, y conservamos unas fotos de esa experiencia y las recuerdan con mucho cariño. Pero y el ruido de las máquinas del periódico. El olor de la tinta, el sonido de las máquinas de escribir antes de que llegaran las computadoras, el ambiente que se vivía, porque es una empresa que no descansa, 24 horas. Sí. ¿Verdad? Está la parte administrativa, comercial, los periodistas, después por la noche, el cierre de la edición en esa época era después de 10 de la noche, y después viene la impresión, y hasta la madrugada, en el amanecer, están todavía los boceadores, saliendo los periódicos, en fin, eso no para nunca, y cuando ya termina el proceso de la venta del periódico, la distribución del periódico, empieza a entrar la gente que tiene los horarios administrativos. Entonces, es una empresa que está viva las 24 horas del día. Y yo tuve la suerte de convivir durante un tiempo con grandes periodistas que estaban en ese momento en el Heraldo. Y estaba Juan Gozaín, era el jefe de redacción, estaba Olguita Emiliani, estaba Germán
Vargas, padre de Mauricio Vargas, ¿verdad? Que fue ministro de Comunicaciones también. Estaba Roberto Pombo, el actual director del Tiempo, que arrancó su carrera en el Heraldo. Estaba Ernesto Macauslan, Jorge Medina, estaba Marco Schwartz, que era un jovencito comenzando su carrera como periodista. Él es ingeniero, él no es periodista, es ingeniero. Fabio Poveda Márquez, José Cervantes Angulo, en fin, es que era una redacción que ellos terminaban y seguía como una tertulia, porque siempre había temas y cosas políticos, sociales, de cualquier índole. Era una redacción viva. Y como les decía, grandes periodistas todos, que además publicaron libros, en fin, ahora uno lamentablemente en los medios ve gente que ni siquiera lee, mucho menos van a escribir un libro. Gente que está en un medio escrito como el Heraldo y a veces ni siquiera trabajan ahí como periodistas y no leen la edición completa, sino lo que ellos sacan. Entonces, se ha perdido mucho en eso, ese ambiente periodístico que tenía Barranquilla era tremendo. Fue una época dorada que se ganaban mucho el Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar, varios de ellos, y el periódico, la unidad investigativa, en fin, había una cantidad de cosas que lamentablemente se han ido perdiendo. Pero el tema es que yo sí sacaba el ratico y me los llevaba para el periódico. Bueno, prácticamente vivía en el periódico. ¿Ellos recuerdan eso? Sí, claro. Y el tema que estamos hablando, inclusive lo hablamos detrás de cámara, que te inspiraste también cuando empezaste a leer la Biblia. ¿Cómo fue tu conversión? ¿Cómo fue eso? Mis padres siempre, mi padre ya falleció, mi madre aún vive, ellos siempre fueron muy creyentes, muy católicos. Inclusive en una época ya muy mayores ellos tenían una reunión en la casa, eran 5 o 6 personas con un sacerdote y estudiaban la Biblia. Yo, desde que tengo uso de razón, creo en Dios, y mi figura dentro de mis creencias, no solo Dios, sino Jesucristo, era practicante, y yo después me convertí en el presidente de la Federación Colombiana de Golf y me tocaba viajar por todo el mundo. O sea, esa época sí fue muy dura familiarmente, pero cada vez que podía mi señora viajaba conmigo y ese tipo de cosas. Y estando en un torneo en Bolivia, en Santa Cruz de la Sierra, terminamos, fue un día muy caluroso y me fui temprano, al final de la tarde, a mi habitación. Al hotel. Y prendo el televisor y salió el canal Enlace. Y estaba predicando Benny Hinn. Y pasó algo curioso, no cambié el canal en toda esa semana que estuve en ese hotel. Y empecé a hojear un Nuevo Testamento de los que pone el Ministerio de los Gedeones en los hospitales y en los hoteles del mundo. Y bueno, me lo robé. Alguien del ministerio me dijo, no se lo robé, eso está ahí para que se lo lleve. Está ahí para que se lo lleve, sí. Total, me llevé 3 o 4 más de distintos tamaños y hasta que compré mi primera Biblia, que conservo con muchísimo cariño. Y empezó la búsqueda. Sí, pero es que yo no sé. Más viva. Así como no sé por qué escribí en el periódico, por qué me convertí en columnista, no sé por qué hice radio, por qué hice televisión y por qué ha pasado todo lo que ha pasado en mi vida. Yo no quería ser presidente de la Federación Colombiana de Golf y toda la Junta, cuando renunció el que era el presidente en ese entonces, que es uno de los grandes dirigentes deportivos que ha tenido el golf en Colombia, yo tenía 30 y pico de años, 35 años, 37 años por ahí. Y recuerdo porque a los pocos meses fui a un suramericano en Ecuador y hubo reunión de la Federación Suramericana y los demás presidentes, todos podían ser mis padres. O sea, tenían edad para ser mis padres. La experiencia. Yo era un bebé al lado de ellos. Entonces, nada cuadraba porque siempre el presidente de la Federación había sido de Bogotá, de los 2 clubes más tradicionales de Bogotá. Primero, muy joven. Segundo, de Barranquilla. Es decir,
que la gente en el interior busque a un barranquillero para que sea el presidente. Difícil, pero bueno, todavía no, gracias. Y todavía no ha habido otro. Entonces, además de eso, duró 3 años y después los 3 periodos de 4 años que autoriza, después, posteriormente vino la ley del deporte. Es más, cambiaron los estatutos de la federación para que yo repitiera el tercer periodo, para que estuviera el tercer periodo legal, además de los 3 que ya llevaba que no contabilizaban. Entonces, sale un presidente de un club de Bogotá después de la asamblea donde se aprobó eso y me dijo: Uribe es un bobo al lado suyo, presidente. Con la reelección. Claro, con el tema de la reelección, pero yo no lo busqué, no lo quise. Mire, además me rehusaba a ello por todas las obligaciones que ya yo tenía en mi trabajo, en mis negocios, en fin, para manejar una empresa que está en Bogotá. Pero se dio y se dio bien, y posteriormente me nombran presidente honorario, promovido por los clubes de Bogotá. Es decir, todo lo que sucedió ahí, o sea, yo no lo entiendo porque no es ni lo lógico, ni la tradición, ni nada. Entonces, yo creo que de alguna manera el Señor trabaja. Dios rompe los esquemas con colocando. Por tiempo, por etapas. Cuando a mí me llamaron una vez a dar un testimonio de mi vida, después de mi conversión, preparé un mensaje como pichón de pastor, algo parecido a lo que hice en su iglesia una vez, y empecé a hablar, leí el versículo que yo tenía como... Oye, estás invitado ahora para los precarnavales, estás invitado. y pasó algo sobrenatural, porque lo que yo llevaba preparado no dije ni una sola palabra, y la tenía delante de mí. Leí el versículo que era el inicio del testimonio, y después me di cuenta que el testimonio era para que lo escuchara yo. Tremendo. Porque el primero que fue ministrado por eso fui yo, porque entendí lo que Dios había hecho en mi vida desde niño. Y me fue mostrando una cantidad de situaciones y circunstancias, cómo me salvó de cosas, cómo me metió en otras. Y fue verdaderamente maravilloso. Tremendo. Y cuando yo escribo lo del fondo espiritual del carnaval, entendí que ese proceso era para haberme colocado en una posición para dar un testimonio. Para hacer luz en medio de oscuridad. Bueno, estamos aquí en el rincón de la familia, estamos con Manuel de la Rosa, el testimonio de su vida. Usted puede ser una persona también que puede estar en este momento quizá pensando qué será de mi vida, tengo un propósito, no lo tengo. De pronto lo que estoy haciendo no es realmente lo que yo pienso que debo hacer, pero así como Manuel se le van a hacer las cosas, también a cada uno se le van a las cosas. Lo que pasa es que a veces hay personas que tratan de hacer lo que no se les mandó a hacer, y Dios trata de canalizar, y uno tiene que hacer lo que realmente Dios le manda a hacer. Bueno, lo que estudiaste, lo que no estudiaste, lo que antes de estudiar. Fíjate que este es algo que pasa. Inusual. Estudió administración y terminó siendo periodista. No, entonces, es una sorpresa para nosotros enterarnos ahora, porque yo estaba mirando lo del periodismo, la pasión del periodismo, hay que hacer noticias, hay que trabajar rápido y todo. No, y fíjese que le di, el actual director del Heraldo estudió ingeniería. Juan Gozaín es contador público. Yo no sabía. Y yo creo que es de los grandes periodistas que ha tenido este país en toda su historia. Entonces es algo inusual. Sí. No, yo realmente creo, y siempre he dicho que el primer comunicador social que usó la tierra fue Jesucristo. Porque Él vino a la tierra a hablarnos del Padre. Y ahora se fue a hablarle al Padre de nosotros. O sea, es una comunicación, y siempre el hombre, Dios ha querido comunicarse con el hombre. Pero es un periodista sui generis, porque son buenas noticias. Hoy pone uno el noticiero y eso, mejor dicho, la gente quiere ver las malas noticias. Pagarlo. O sea, yo gracias a Dios ya no estoy dando noticias todos los días, porque llega un momento en que uno termina como agobiado, intoxicado, desanimado. Sí. Pero eso repercute. Con la ignorancia que tenemos de que si queremos escuchar buenas noticias, ahí está. Sí. Está la palabra de Dios para que... En estos días estaba hablando con un amigo y precisamente me acabo de acordar porque la palabra intoxicado, uno tiene que desintoxicarse.
inclusive en el trabajo, desintoxicarse, porque termina uno en la casa trabajando lo mismo y uno tiene que desintoxicarse para uno tomar un aire. Y entonces, pues, uno empieza a ver malas noticias por allá, malas noticias por acá. Cuando ves tú estás tan intoxicado que tu mente empieza a generar malas noticias. Hasta en eso la Biblia es sabia. Estaba escuchando hace poco cómo la Biblia se anticipó a la ciencia en muchísimas cosas, la hidrología, la fuerza de la gravedad, la forma del planeta. Todo estaba escrito. Todo está escrito. Lo descubrieron después, y la estaba en ciencia la después Biblia. cree que descubrió el agua tibia y ya el Señor lo había dicho. Pero en nuestros mandamientos el Shabbat, el sábado, el día de reposo, el día del Señor, es eso, es desintoxicarte, es descansar. Es cuidar tu cuerpo. Es hacer un pare. Los años, cada 7 años la tierra paraba, descansaba. Había alguna ingeniería o agronomía que determinara eso. Fue una orden del Señor. Claro. Eso lo descubrió la ciencia muchísimo después. Exactamente. Y así es todo, el año del jubileo. Y uno tiene que descansar, por lo menos algunos el sábado, otros el domingo. A mí en el caso mío es el lunes, mi día de descanso, porque el día más fuerte de trabajo para mí es el domingo, aunque empiezo desde el sábado metido con Dios. Entonces, pues, pero uno tiene que tomar el descanso, inclusive. Los leví también lo hacían, ¿no? Exactamente. Cuando la gente descansaba, ellos. Es correcto. Tenían que trabajar. Y fíjate que este es algo tremendo porque los levitas vivían alrededor del templo y ninguno de los judíos iba a molestar al rabino, a ninguno de los levitas a hacer el trabajo. Entonces, hoy día eso tú no puedes vivir porque se te mete la gente en la casa. Y en los Estados Unidos veo que también hay iglesias donde tienen la casa pastoral atrás y todo el mundo respeta eso el día. Sí. Entonces, vamos a unos leves comerciales y continuamos con esta gran noticia que nos está dando Manuel de la Rosa, administrador, periodista reconocido en el ámbito veterano de la radio. Veterano, yo pensé que el único veterano era y es su pasión. Así que nos vemos en el próximo segmento. Ok, continuamos en este momento después de estos comerciales con Manuel de la Rosa, como estuvimos hablando, periodista reconocido, administrador de empresas y muy reconocido en el área, en escritura, en escribir. Por sus las columnas son muy interesantes. Bueno, y en la radio, en la radio. Y todavía continúa en televisión porque cuando le hicimos la invitación, eso inmediatamente, porque es que eso da por dentro una pasión. Eso es innato. Entonces queremos tocar esa parte, continuar esa parte espiritual, porque algunos piensan que es una religión, cambiaste. Yo no entiendo lo que es realmente cambiaste de religión o cambiaste de... Es un nuevo nacimiento, un despertar, que uno nace nuevo y empieza a ver las cosas totalmente diferentes. Lo primero que me sucedió, mi señora todavía tiene un grupo de oración, en esa época se hacía en mi casa, y lamentablemente como nos mudamos a su amiga, que fueron las fundadoras de ese grupo de oración, se trasladó a su edificio. Entonces, y a mí me hace mucho falta esa congregación en mi casa todos los martes. Pero cuando yo empiezo a leer la Biblia, me doy cuenta de que eso no es una religión. Es decir, es la palabra de Dios, es Dios revelándose a nosotros, mostrándonos a su Hijo, ¿verdad? Y lo que Él quiere para nosotros. Un manual de vida. Es un manual. Es un manual. Una guía. Y le digo a la gente, mire, si a usted le dijeron que la Biblia es difícil de entender, eso se lo dijo a alguien que nunca intentó leer la Biblia. Sí, porque la Biblia es... ¿Usted cree, pastor, que Dios nos va a dejar un manual de vida para que no lo entendamos? No, es que compramos un vehículo, nos dan un manual, un microondas. La gente trata de hacer un microondas, llega con la tecnología como va avanzando. La gente piensa usar microondas cuando el primer microondas, ¿no? Tiene que agarrar el microondas. Antes el microondas solamente para calentar, ahora para cocinar y una serie de cosas. Y tiene que conocer los botoncitos para asar, para las verduras. Entonces, uno tiene que ir avanzando en ese tema. Entonces, por ejemplo, yo el domingo estaba hablando antepasado, si no estoy mal, precisamente de que si el hombre conocía, los científicos conocieran la Biblia, se evitaran tanto problema. Por ejemplo, mira, hacía falta un día en el universo. Cuando el sol retrocede. Cuando el sol, exactamente. Entonces ves, y Josué dice, el sol detén en Gabón y luna en el valle de Gabaón. Entonces, en plena batalla. En plena batalla.
Entonces cuando llega, encuentran de que hace falta un día, pero hay una persona, un propósito, está ahí, y sabía quizás apartado, pero la Biblia se instruye al niño en su camino, y cuando fuera Dios no se apartara, se lo enseñaron en la escuela dominical, y empezaron a buscar el tema, y se dieron cuenta de que miércoles son 23 horas, 20 minutos que encuentran, pero este otro problema, faltan 40 minutos. Entonces cuando habla del rey Ezequías, donde el profeta Isaías llega y le dice, de las escaleras, arregla tu casa porque vas a morir. Que pide y le da 15 años más. Le da 15 años más, pero entonces entiende el tema. Lo normal era que el sol se avanzara a 10 grados. Y digo, eso es lo normal. Y digo, si él me va a sanar y me da 15 años de vida, está pidiendo que retroceda a 10 grados. Y en esos 10 grados que retrocedieron son los 40 minutos. Entonces, Isaías, exactamente, sí, está en la Biblia. El día que faltaba estaba ahí. Dice la palabra que la tierra, dice que descubrió que la tierra que la venía a descubrir y que es redonda. Isaías dice, estaba en el círculo de la tierra. Entonces, los enemigos de la verdad, porque es que también esa es la otra cosa que ha hecho Carrera, que la verdad es relativa. La verdad existe. Y la verdad, aquí hay una mesa de vidrio. Eso es una realidad y yo dije una verdad porque lo que yo dije corresponde a esa realidad. Así que yo puedo pensar lo que me dé la gana si Dios existe o no existe. Eso no va a cambiar. No va a cambiar. La realidad, ¿verdad? Pero en los ataques para decir que la Biblia se equivoca, dice, no, es que la Biblia habla de que el sol se mueve, que el sol retrocedió, que sale el sol. Hasta el día de hoy lo decimos. Se ocultó el sol no se ocultó, la tierra giró. Amaneció, salió el sol. No, señor, la tierra encontró, ¿verdad? Es una forma de decir las cosas. Que siglo XXI todavía lo estamos diciendo sabiendo que el sol no se mueve. Así que yo creo que son unos esfuerzos inútiles por tratar de desacreditar la verdad que contiene la palabra de Dios. La verdad. Y lamentablemente... Es muy interesante. Yo creo que el regalo más grande que yo he recibido en mi vida, y he recibido muchísimas bendiciones, muchas más de las que me merezco obviamente, fue cuando de alguna manera el Señor puso en mi corazón ver unas prédicas, agarrar un Nuevo Testamento y comprar una Biblia y empezar a leerla con disciplina, y después eso se volvió ya un estudio, ya he ido construyendo una biblioteca y es una cosa... En la Biblia hay de todo, o sea, realmente, y puede hablar de ingeniería, está de ingeniería, de medicina, de arquitectura, y de la familia, todo, la familia. Por ejemplo, el origen de la función familia, de la sangre como la base de la vida en un organismo. Sin sangre es imposible. Eso está dicho en la Biblia, y la ciencia lo descubre siglos después. Entonces, yo creo que es una necedad del ser humano, ¿verdad? Porque en nuestra naturaleza, y también lo dice la Biblia, hay un rechazo a Dios, rechazo a la palabra, un rechazo a la verdad. A la obediencia. Sobre todo. Porque por lo menos, como esto es un programa de familia, la base de una familia que tenga armonía, que tenga unidad, es seguir lo que está escrito en el manual de vida. Con una línea de autoridad. Y la autoridad comienza bíblicamente en el Padre. Dios Padre, Dios Hijo. Es el Padre. Y Jesús la cabeza del hombre de la casa, y así sucesivamente. La mujer, el cuello. Y los hijos, es que todo está claro ahí en ese manual de vida. O sea, cómo debe actuar la mujer en su hogar, lo mismo los hombres, los hijos hacia sus padres, los padres hacia sus hijos. Entonces, ahí está, cuando todo se sale del manual de vida, comienzan los conflictos. Claro, y por eso la familia está en crisis hoy en día, porque hay una rebeldía en contra de ese orden de Dios. Hablan del sometimiento de la mujer, ¿verdad? Sobre todo los hombres hablamos mucho de que la mujer sometaos a sus maridos, pero se olvidan que ahí pegadito está otro versículo que dice que nosotros tenemos que amarlas. No nos dijo que las entendiéramos, pero que las amemos. Hay una parte que dice que hay que ser comprensivos, cuando dice que hay que darle amor como corredora de la gracia. Es así. Es como dice, si no la amas, compréndela. Entonces, pero si no, igual. Pero es que fíjate, la iglesia como tal,
que son todos los creyentes, vemos que es la novia del Cordero. Entonces, vemos que Dios Padre es la cabeza de Cristo y Cristo es la cabeza de la iglesia. Está preparando la iglesia para un gran matrimonio, una gran fiesta que va a haber en la boda del Cordero, que estamos preparando, la novia está preparando, y dice que Él no viene hasta que la novia esté lista. Entonces, pues sabemos que en este tema que tocaste, que tiene que ver con la familia, fundamental, porque a veces hay familias que no sabe quién es el que tiene el rol, porque es que el hombre tiene la oportunidad de ser cabeza, pero no significa que es el que manda. Y la mujer es la ayuda idónea, tampoco dice que es la que manda. Son roles diferentes que se complementan. Claro. Entonces mucha gente, no, yo soy el hombre de la casa y aquí... Y por eso es una pareja. Exactamente. No dos de lo mismo. Exactamente, no de lo mismo. Complemento. Es que es algo tremendo. Para tú poder tener, por ejemplo, sostener un motor, tú tienes un tornillo, una tuerca. Y una jarandela que le ponen ahí para apretarlo y mantenerlo así. Entonces, o sea, dos tornillos no se pueden funcionar, y tampoco dos tuercas, y tampoco las necesita. Más claro imposible. Sí, yo pienso que esa palabra sujeción hay muchas mujeres que no les gusta, o suena como sujetar. Pero y sujeta de pronto a algo que tampoco es correcto, ya sea el maltrato o el abuso, o en fin, más que todo la infidelidad, ese tipo de cosas. Que es no te tengas que aguantar todo, ¿no? Tienes que aguantar lo que viene de Dios. Ajá. Claro, y es que fíjate, Jeremías dice, el profeta Jeremías dice que en los posteros días la mujer rodearía al varón. Y uno empieza a mirar, rodear, o sea, es como fortalecer esa área de la ayuda al varón. Entonces ya antes la mujer simplemente estaba en la casa, tenía los hijos, los criaba, y pues era simplemente lo que el hombre decía. Así es. Y ahora la mujer, o sea, ha desarrollado profesionalmente. Una dictadura. Exactamente. Estamos en otros tiempos. Exactamente. No, y le digo algo que ojalá me lo crean, porque lo digo de todo corazón y con toda sinceridad. Obviamente ese no es el objetivo de leer la Biblia, pero te transforma de una manera sobrenatural. Lo que sí dice la Biblia es que va a transformar tu mente. Y en mi caso sucedió de una manera tremenda. A mí nadie me lavó el cerebro. Te lo cambiaron, te pusieron uno nuevo. A mí el Señor me lo transformó. Claro. Yo creo que me convirtió en una mejor persona, en un mejor esposo y en un mejor padre. Y obviamente en una persona que es capaz de entender mucho más cosas difíciles de la vida, situaciones, pruebas, dificultades, desiertos, valles, en fin. Porque es que lo que Jesús nos promete no es felicidad, nos ofrece la salvación, que son dos cosas distintas. Y el ser humano va a estar con nosotros. Claro, y vivimos detrás de la felicidad, y creemos que la felicidad está en el dinero y en las posesiones y en lo que hagamos o en satisfacer placeres. Lo dijo el rey Salomón, o sea, probó de todo. Y todo es vanidad. Vanidad de la vida. Entonces, obviamente, esto que le menciono es la añadidura. Ser una mejor persona es una añadidura, no es el fin. Ser mejor esposo, ser mejor padre, en fin. Los hijos son mejores hijos cuando conocen la palabra. Claro, y no porque yo lo crea, sino cuando tu esposa te lo dice. Y ella también lo sabe. Que es que no lo hice yo. No fue que tomé un curso cómo ser mejor persona, no, es que es el Señor cómo va transformando. Y algo que debemos entender los creyentes es no añadir Jesús a mi vida, es que Jesús transforme mi vida. Él es la vida. Yo no puedo ser lleno del Señor ni del Espíritu Santo si estoy lleno de tanta basura que he acumulado durante tantos años, ¿verdad? Yo creo que el Señor... Y de pronto está en la figura del bautismo, cuando uno se sumerge y vuelve y sale, también hay que vaciarse para ser lleno. Exactamente. Y hay que alimentarse espiritualmente. Por eso es que el apóstol San Pablo precisamente habla de la palabra que dice como un espejo. Y un espejo uno se mira y realmente antes de salir uno mira cómo estás, si estás despeinado, si te hace falta la prótesis, esto, las cuestiones, te pone la prótesis, todo es una cuestión, es un espejo, te mira. Se le quedó el peluquín. Se le quedó el peluquín, exactamente. Entonces uno mira y precisamente es un espejo, pero fíjate que el espejo más costoso del mundo no te sirve si no tiene luz. Así es.
Entonces, la palabra es un espejo y la luz es Cristo. Ahí donde tú empiezas a mirar y empiezas a observar tu camino totalmente diferente, qué áreas de tu vida no están bien para arreglarlas, ¿ves? Y entonces ahí es donde Pablo se inspira, dice, es un espejo, porque Pablo miraba, tenía una religión y se le salió todo. Entonces, fíjate que Pablo, ¿cómo te habla de familia? Pablo te habla de familia. Claro. Y algunos dicen, sin él tenerla. Sin él tenerla, pero fue casado. Pero por inspiración. Fue casado porque pertenecía al Sanedrín y por eso sabemos por la historia de que para pertenecer al Sanedrín tenía que ser casado. Claro. Entonces, por eso Pablo, aunque no tuvo familia, fue casado, no sabemos qué pasó, pero de todos modos fue que Pablo conocía una familia y tenía toda estructura. Y por eso él dijo, todos los conocimientos, cuando tú empiezas a mirar la palabra como familia, en la parte judaica empiezas a encontrar como una dictadura. La mujer, o sea, una dictadura. Total. Entonces tú ves que Pablo, Dios lo llama precisamente y empieza a mirar de una manera distinta. Dice, todos mis conocimientos los declaro como basura para el conocimiento de Cristo. Porque dice, esta es la verdad. Yo realmente estoy, donde yo estaba confundido. Estaba tan confundido que se convirtió uno de los asesinos más grandes de la historia porque mataba gente inocente. Y algo que también les quería decir es que uno no está renunciando a algo valioso. Uno no está dejando todo y, mejor dicho, ya la vida se volvió aburrida. No, es al contrario. Estamos adquiriendo quizás el tesoro más grande que podemos, quizás no, el tesoro más grande que podemos tener es tener a Cristo en nuestro corazón. Y recuerdo una vez que mi suegro me dice, es que esa religión tuya a mí no me gusta, prohíbe todo, ya uno no puede ni tomar trago, que no sé qué. Y yo, te tengo una muy mala noticia. Tu religión, él era católico, es basado en la misma Biblia que la mía. Y lo que habla del trago y habla de que no nos embriaguemos, la dice tu Biblia también. Entonces me miró así, obviamente no la había leído. Yo decía, no tenía el espejo. Es que no se trata de prohibiciones. Y yo se los digo con toda sinceridad también. Yo después vi cómo el Señor me fue transformando. A mí me quitó el trago muchísimo antes de llegar a Cristo. Voy trabajando. El organismo lo rechazaba. Yo me tomaba un whisky y me enfermaba, ¿verdad? Después solo podía tomar. Después no me provocaba tomarme un trago. Yo durante muchos años, es más, cuando mi hija fue reina del carnaval, ya yo no tomaba trago. Yo iba tomando Gatorade y Coca-Colita y cosas de esas. Y todo el mundo decía, me imagino la mano de ron que te has dado todos estos meses. Y yo, ni uno. Pero ni uno, porque además no me provocaba. No, pero ya Dios te va a dar un trabajo. Fíjate, pero no, el previo. Es que... Previo. Y me fue quitando muchas cosas sin que yo me diera cuenta. Ese es un programa que vamos a hacer. Vamos a invitar a tu esposa sobre el tema de en familia también, que estés con nosotros. Y el tema del carnaval, porque ya el tiempo se nos acabó. Y fíjate, son 45 en una hora. Y hay tanto que sacar. Porque el tema de la conversión, la gente dice que te prohibieron, no te prohíben nada. A mí nadie me ha prohibido nada. Simplemente que uno lee y se da cuenta y se llena, porque solamente Dios satisface al hombre. Y por eso el hombre te llena con todas las cosas, pero nunca se llena. Y en los mandamientos, en el Pentateuco está tal cosa, para que te vaya bien. Es que si yo obedezco eso, a Dios no le va a pasar nada si yo obedezco o no obedezco. Él sigue siendo Dios. Perjudicados uno mismo. Pero es para que me vaya bien a mí. Y está comprobado que te va mejor. Ok, entonces estamos despidiendo este programa y quiero que usted en este momento pues también pues pueda recibir y entregarle su vida a Dios, a Jesucristo, que es el camino, verdad y vida, y para que su familia sea totalmente diferente. Te bendigo y nos vemos en el próximo programa. Así que nos despedimos todos ustedes de aquí. Saludos para todos. Hasta la próxima.